Bienvenidos nuevamente a Animática. En el episodio anterior abrimos una conversación sobre cómo se piensa la ciencia desde la computación. Hoy nos movemos hacia un territorio, uno donde las preguntas son tan antiguas como el universo. La física tiene algo particular. No solo describe el mundo, lo interroga en sus niveles más profundos, desde la estructura del núcleo atómico hasta los fenómenos cuánticos que desafían la intuición. Es una disciplina que exige rigor, paciencia y una enorme capacidad de asombro. Esta serie no solo trata de trayectorias académicas, sino de vocación, de los momentos que marcan una vida dedicada a entender la naturaleza, de lo que significa formarse como científico en México y sostener una carrera de investigación a lo largo de las décadas. Hoy nos acompaña el Dr. Víctor Manuel Velázquez Aguilar, físico mexicano destacado por su contribución en la óptica cuántica y en la formación de diversas generaciones de físicas y físicos en México. Nacido en la Ciudad de México en 1964, realizó sus estudios profesionales y de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo la licenciatura y la maestría en física. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me gustaría empezar esta conversación preguntándote, si no te hubieras dedicado a la física, ¿qué rumbo crees que habrías tomado en tu vida? Pues yo quería dedicarme de niño a la historia. Ok. Siempre me gustó la historia, entonces ese era mi objetivo, ser profesor de historia, pero al final ya no pude porque la verdad tengo muy mala memoria. Imagínate un profesor de historia diciéndole a los estudiantes, ¿se acuerdan de la fecha cuando tal y tal? Y pues si el profesor no se acuerda, ahí Exacto. empecé yo a fracasar, sí, en eso. ¿Y cómo te encaminaste a la física? Bueno, realmente no abandoné la historia, porque tanto me fascinaba que a veces soñaba que podía yo ver yo mismo cada situación que había sucedido en el pasado, si tuviera una máquina del tiempo. Pues entonces la máquina del tiempo se construye si sabes de física. Entonces por eso me dediqué a la física. Sí. Muy bien. Realizaste tu doctorado en física nuclear en el CIMBESTAF. Entonces me gustaría que pudieras platicarnos un poco cuál es la relación entre la física nuclear y la física de la luz. Bueno, realmente ambas tienen sus principios desde la mecánica cuántica. Realmente no hay mucha diferencia. Acá en la Facultad de Ciencias eso lo explicamos. Aquellas materias que tienen que ver con la estructura de la materia y que utilizan la mecánica cuántica, ponen como ejemplos a la luz porque es la forma sencilla de entender la mecánica cuántica. Ahí no existe el principio de exclusión de Pauli, ahí no existen todas esas complicaciones, porque por un lado tenemos la materia y por otro lado tenemos a la luz que no tiene masa en reposo. Entonces es más sencillo estudiar la luz, por eso me encanta además. Muy bien. Has publicado cerca de 60 artículos en revistas científicas indexadas en diferentes temas: complejidad cuántica, instrumentación y óptica cuántica. ¿Qué preguntas científicas te siguen motivando actualmente después de tantos años de dedicarte a la ciencia? Pues yo creo que son las mismas preguntas que motivan a todos. La mecánica cuántica es una de las disciplinas de la física cuyo cuadro teórico realmente es impresionantemente efectivo. De hecho, probamos siempre estas cosas aquí en el laboratorio. La teoría ajusta muy bien con la experiencia. Sin embargo, es contraintuitiva. No se entienden algunas cosas. Y ese efecto o ese reto de que no se entienden las cosas, o no se entienden ciertas cosas de la mecánica cuántica, porque es como un recetario, eso es lo que nos mantiene a todos aquí trabajando con ese entusiasmo, tratando de entenderlo. Yo siempre en casi todos los cursos, algunos de mis estudiantes podrán recordarlo, ya los que incluso ya son profesores, yo siempre les he dicho, esto es lo que no entendemos en la mecánica cuántica. Pero eso no quiere decir que no podamos entenderlo.
tal vez alguien de aquí que salga de estos cursos en un futuro podrá decir, miren, yo ya encontré, ya es eso que parecía contraintuitivo, ahora yo ya lo entendí. Y a lo mejor nos lo enseña a todos. Entonces eso es lo que nos mantiene trabajando. Tratar de entender el universo, ese es el objetivo de casi todos los físicos. La parte linda de la física es que todo se relaciona, ¿no? Todo está interrelacionado. Entonces, si algo no cuadra en algún lugar, seguramente tendrá implicaciones en otras teorías. Así es. Pues es el sueño, el santo grial, que a todos nos gustaría ver algún día, ¿no? Que haya una sola teoría, una teoría del todo, ¿no? Sí. Y que podamos ver cómo están relacionadas las cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Pero ahora ya sabemos que tarde o temprano se va a unificar. Sí. Llevas más de 20 años dando cursos experimentales y teóricos en la Facultad de Ciencias principalmente. Y una pregunta que me gustaría mucho hacerte es, ¿tú cómo le explicarías qué es la óptica cuántica a alguien que no tiene formación en física? Para despertar un poco el interés, ¿no? en estos temas. Sí, yo creo que la mayoría de las personas hoy en día, a diferencia de en otras épocas en las que ciertas cosas de la ciencia solamente las conocían las personas que estaban en este tipo de ambientes, ¿no? Todo el mundo sabe que la luz, que las fuentes de luz a las cuales nosotros estamos expuestos, pues principalmente es la del sol. Y la luz que nosotros utilizamos para iluminarnos, ¿no? Para evitar la oscuridad. Y a veces no le ponemos atención. No les ponemos atención, solamente son herramientas para vivir. Y en el amplio sentido, ¿no? El sol realmente es una fuente de vida. También conseguimos calor, pero en nuestra casa nos auxiliamos de la luz para guiarnos. Hay dos preguntas que a mí me marcaron mucho con respecto a la luz. Una de ellas me surgió a mí y la contesté erróneamente, porque cuando yo escuché que la luz viajaba, me sorprendió. Estaba yo en la primaria. Dije, ¿la luz viaja? Pues si estoy viendo las cosas, están ahí, ¿no? ¿Por qué tiene que viajar la luz de ahí para acá? Si ya las estoy viendo. Y cuando me explicaron bien en la secundaria, pues ya en los libros te explicaban, no sé si hoy en día, pero antes me acuerdo que había libros que te decían los diferentes métodos con los cuales habían medido la rapidez de la luz. Realmente me sorprendió. Dije, para mí eso fue impresionante. Y luego una pregunta que acá ya a este nivel, una pregunta que me dejó a mí pasmado realmente, fue ¿por qué la luz tiene esa rapidez, 300,000 kilómetros por segundo? ¿Y por qué no otra? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no otra? Porque esa tiene que ser quien la puso. Todo está conectado. De alguna manera esa rapidez se debe a las propiedades de todo el universo, ¿no? No nada más de algo que apareció y tiene que ser así. En la Facultad de Ciencias se dan clases de óptica y laboratorios de óptica, pero casi todos los cursos se abocan a la óptica clásica. Casi no se tratan temas de óptica cuántica, eso más bien los estudiantes los tienen que buscar, ¿no? Si les interesa un poco más. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia de la óptica cuántica en el desarrollo tecnológico? Bueno, hay algo que me platicó un amigo mío, Enrique López Moreno, que es ya profesor senior de esta facultad en el área de óptica, que me dijo, mira, la física puede ser complicada realmente, pero siempre se han apoyado en el comportamiento de la luz para aprender. La luz como que impulsa, la teoría de la luz, lo que hemos aprendido de la luz, impulsa otras teorías. Y entonces en ese sentido, yo creo que el aprender bien cuáles son los fundamentos de la óptica, pues ayuda mucho en todos los sentidos. Entonces la tecnología no escapa de eso.
realmente no escapa de eso. Entonces, si ahora, hoy en día, te dicen que se está construyendo o ya hay algunas computadoras cuánticas, entonces se debe a que hemos estudiado muy bien el comportamiento de la luz a nivel cuántico. Claro, hay computadoras que están basadas en la interacción entre la luz y materia, entre luz y átomos, luz y iones, y a partir de eso están haciendo computadoras cuánticas. Entonces, pues realmente el impacto es mucho. ¿Y será difícil el desarrollo de estas tecnologías? Pues las tecnologías van a pasos agigantados realmente, porque hasta hace algunos años, mira, no son muchos, son 30 años, todavía se hablaba sobre las computadoras, de cómo iba a ser su desarrollo en el futuro. Que nadie creo venía a venir, ¿no? Lo que ahora podemos hacer con las computadoras, con la inteligencia artificial. Así es, todavía hace 30 años decíamos, estábamos preocupados por la ley de Moore, esa que te decía que hasta dónde van a llegar las computadoras en su capacidad, pero veíamos una barrera, y esa barrera era cuántos circuitos integrados podíamos poner en un solo chip, cuántos transistores. Parecía lineal, pero si uno se pone a pensar, dices, va a llegar un límite en el que los transistores tengan que ser el tamaño de un átomo y ya no vamos a ir más allá. Y en ese sentido, el cómputo cuántico nos está diciendo, todavía ese límite está más lejos. Y además, parece que aprovechando estas cosas contraintuitivas de la mecánica cuántica, hace que el cómputo no nada más sea más rápido, sino que sea más efectivo. Sí. Sea posible, ¿no? Sí. Fuiste el pionero en establecer un laboratorio de este tipo en México. Me gustaría preguntarte cómo nació la idea de crear el laboratorio de óptica cuántica aquí en la Facultad de Ciencias. Bueno, este laboratorio empezó en 2005 aproximadamente. Estoy entero que había otro laboratorio en Ensenada. En Ensenada, era un laboratorio de investigación. La idea fue que llegué aquí a este laboratorio y, como dice aquí afuera, el título de este laboratorio es óptica avanzada. Entonces aquí se hacían experimentos más avanzados de óptica para apoyar a los laboratorios de óptica clásica. De alguna manera eran como laboratorios libres. Pero un día en ese laboratorio ahí con mi amigo Enrique López, mientras yo ahí buscaba algunas cosas, le dije, oye, ¿qué es esto que está aquí? Era un bulbo de esos que antes, ustedes seguramente por ahí no se acuerdan de las televisiones que había antes, de las radios, pero esas tenían unos bulbos que ayudaban a su funcionamiento. Entonces ahí me encontré uno y le dije, oye, ¿qué es esto? ¿Es un bulbo de televisión? Dice, no, es un tubo fotomultiplicador. Lo olvidó un profesor allá del Instituto de Astronomía. Y con eso hicimos nuestro primer experimento de conteo de fotones. Ahí con ese tubo fotomultiplicador aprendimos a sacar las señales, hicimos un experimento de cómo contar fotones de un láser. Fue el primer experimento que se hizo aquí en la UNAM de ese estilo. Y de ahí ya saltamos, le pregunté un día por correo electrónico a un colega que está en un laboratorio en París y le dije, oye, tengo tubos fotomultiplicadores, me gustaría hacer un experimento de enredamiento cuántico como tú lo hiciste con Alan Aspect. Alan Aspect fue su profesor. Y me dijo, olvídate de los tubos fotomultiplicadores, cómprate unos fotodiodos de avalancha, y de ahí empezamos a hacer este tipo de experimentos de óptica cuántica. ¿Y podrías hablarnos un poco de qué es ahora el entrelazamiento cuántico? Bueno, el entrelazamiento cuántico es un concepto bien extraño, pero proviene de algo que a veces aquí en el laboratorio con los estudiantes hacemos un ejemplo. Y yo les digo a todos,
cuando estamos aquí en la clase, salgan de aquí del laboratorio, me quedo yo solo aquí y antes de que salgan me pongo en esa esquina de la mesa. Y luego les digo, y yo voy a caminar hasta esta otra esquina, pero cuando ustedes no estén. Entonces salen ellos y camino yo y me pongo en esta esquina y luego les grito, ya está lleno de agujeros aquí para la respiración, y entonces me escuchan claramente. Entonces les digo, ya pueden pasar. Y entonces, ya estando todos adentro, les digo, yo estoy aquí. ¿Cuál fue el camino que tomé para llegar aquí? ¿Por allá o por este otro lado? Y normalmente la mitad dice que por aquí, y la otra mitad dice que por allá. Eso ya es un experimento estadístico. Cuando les digo, ¿por qué ustedes podrían saber si tomé este camino o este otro? Y como nuestros estudiantes aquí en la Facultad de Ciencias siempre son bien inteligentes, me dicen, sí se podría saber. Si yo traigo ahorita una cámara de infrarrojo, a lo mejor todavía se ven sus pisadas. O cosas así. Digo, mira, qué listo. Pero si yo no dejara huellas en ningún lado, ¿cómo podrían saber? Entonces no podrían saberlo, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo no dejara huellas para ir de acá para acá, entonces nadie podría saber qué camino tomé. Y eso hacen los fotones cuando están solitos. Si yo no sé por dónde andan, están en todos los lugares posibles. Eso es válido en la física. En cambio, nosotros no podemos hacer eso. Siempre estamos derramando parte de nosotros, ya sea calor, ya sea presión, ya sea lo que sea. Pues estamos amarrados aquí, en este presente, en este laboratorio, en este universo. En cambio, una partícula que no deja rastros en ningún lado puede estar en cualquier lado. Ese es el origen del entrelazamiento, es decir, una partícula de alguna manera puede estar en lugares distintos al mismo tiempo. Ese es el origen del enredamiento cuántico entre dos partículas que pueden compartir posiciones en dos lugares distintos. Ok, eso suena muy contraintuitivo a todo lo que conocemos y estamos acostumbrados, como bien lo decías hace un momento. Me gustaría ahora preguntarte, ¿qué crees que necesita México para consolidarse en este tipo de tecnologías cuánticas? Hay países que planean cómo gastarse el dinero, pues en todo, ¿no? Para el desarrollo de infraestructura, puentes, carreteras, todo esto. Pero también siempre dejan una cantidad para la educación, la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y no lo planean para 6 años. Lo planean desde 50 años atrás. Y no importa quién sea el presidente, la presidenta, el gobernador, la gobernadora, no importa. Todos están conscientes de que debe haber un camino que debe caminarse siempre, independientemente quién esté ahí. Claro. Entonces a nosotros lo que nos hace falta es esa tradición. Es decir, no reconocemos todavía bien la importancia de fomentar el estudio, de fomentar la creatividad en estas áreas. La investigación y la enseñanza. Bueno, somos de los pocos países que ven la ciencia ya a un nivel de secretaría, ¿no? Antes era nada más un consejo. ¿Crees que eso va a ayudar el que ahora que haya una secretaría de ciencia y tecnología en México? Bueno, pues si ya pasó de consejo a una secretaría, sí, claro, en algo tiene que ayudar, pues si no, entonces no hubieran recapacitado en esa importancia. Yo creo que sí, va a ayudar mucho. Tú, además de tu trayectoria como docente, como investigador, también has ocupado cargos administrativos, fuiste director de esta facultad. ¿Cómo eso ha cambiado tu visión de hacer ciencia, de lo que se necesita? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva? Pues sí, la cambió mucho. No es lo mismo estar en un laboratorio trabajando con estudiantes de tesis,
haciendo investigación y luego haciendo enseñanza, parece un esfuerzo muy local. Cuando uno está en un puesto de dirección, pues quisiera que todos los profesores, que todos los estudiantes tuvieran un camino coherente. Y sin embargo, desde allá arriba se ve un poco de incoherencia. Entonces, estar aquí ahora, después de un puesto como ese, me impulsa más a colaborar con mis colegas, a mostrar a los estudiantes la importancia de aprender con un poco más de esfuerzo, llenar los huecos que se quedan por ahí. Dirías que te ayudó, ¿no?, a tener a lo mejor un panorama más global y no solo desde la burbuja académica, ¿no? Así es, porque sí te da impotencia el no poder avanzar. Quizá también sería importante fomentar la conciencia o, bueno, la educación en la ciencia desde edades tempranas, ¿no? Originalmente como que los estudiantes no se quieren dedicar a la ciencia porque hay este mito de que solo los que son muy inteligentes pueden estudiar física, pueden estudiar matemáticas. ¿Tú qué consejo darías a las personas que tienen cierto interés en la ciencia pero que a lo mejor no se animan? O una idea que pudieras transmitirnos desde tu experiencia docente. Bueno, en la experiencia docente, desde aquí en la facultad, pues encuentras más o menos casi siempre las mismas muestras estadísticas. Es decir, están los estudiantes que aunque tú no los enseñes, que aunque no vengan a clases, son muy capaces. Y van a aprenden aquí, vienen, aprenden y se van. Hay el otro extremo, estudiantes que les cuesta mucho trabajo y hay que estarlos impulsando, o algunos definitivamente no van a llegar. Son muy poquitos, como también poquitos son aquellos que tienen muy alta capacidad. Pero en el intermedio está la mayoría donde yo me incluyo. Cuando fui estudiante, que veníamos aquí a la facultad, entendíamos la mitad de la clase y la otra la teníamos que aprender en casa, con los libros, con todo esto, los apuntes. Muy complicado. Entonces, mi consejo en este tipo de casos es: todo el mundo puede aprender ciencia, pero depende cuál sea su actitud. Sobre todo es claro que quien se toma unos minutos, imagínense los que se toman horas, ¿no?, para pensar en algunas cosas, eso ya lo convierte a uno en un fuerte candidato para terminar una carrera en esta dirección. ¿Por qué? Porque para esto se requiere paciencia. Y curiosidad, ¿no? Por curiosidad aprender, sobre todo, ¿no? También asombrarse ante las cosas nuevas, el conocimiento que uno recibe. Así es, y hay un problema en nuestro país, porque se nota, ¿no?, la cantidad de estudiantes que vienen a esta área. Pero de repente nosotros lo hemos escuchado en nuestras ferias de orientación vocacional. Ponemos algunos experimentos, vienen los estudiantes y afortunadamente muchas veces con los papás, porque van estudiantes de secundaria, de bachillerato, y siempre pregunta el papá: ¿y cuánto va a ganar mi hijo si estudia esto? Bueno, pues entonces ya desde ahí es un problema. Empezamos mal. Así es, y sobre todo hemos escuchado que hay papás que les dicen a las niñas que la ciencia no es para ellas. Y eso es otro problema sobre el problema. Y además tiene que haber una educación sobre los papás. A lo mejor son generaciones que fuimos ya viejas, que seguimos pensando como antes y seguimos diciendo que de nuestros hijos, incluso antes las familias eran grandes, podían tener hasta 8 hijos, 10 hijos. Y uno podía decir, bueno, tengo un hijo que es inteligente y este es bien burro. Y los demás ahí a ver cómo se las arreglan. Pero ya clasificábamos así. Están diciendo, ¿no? Frenan. Tú no te vas a poder dedicar a esto. Y a veces yo decía, bueno, sí, es que yo iba para historiador,
pero sí hay que trabajar mucho acá. Pero a mí lo que me ayudó son esos momentos en los que dedicaba para esas cosas, lo que tú dijiste, sobre esas preguntas que me dan mucha curiosidad, sentarse a pensar en ellas, o incluso aprendes a andar en el metro pensando en ellas, en el mercado, todo eso. Tu laboratorio entonces queda en tu cabeza. Pero ese es mi consejo. Los papás tienen que ayudar mucho. Sí. Y para este tipo de carreras que son realmente increíblemente apasionantes, hay que tener paciencia. Finalmente, para cerrar esta conversación, me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, si crees que estamos preparados para las nuevas tecnologías. Las nuevas generaciones están inmersas en este cambio y el cambio es muy rápido. Entonces ellos tienen que cambiar igual de rápido. Ellos son los que se están acostumbrando más bien a eso. Creo que nuestras nuevas generaciones van a estar preparadas para estas nuevas tecnologías. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. No, ha sido un privilegio a que hayas compartido con nosotros parte de tu trayectoria y tu compromiso con la ciencia en México. Muchas gracias. Gracias a ti. Hoy entendimos que detrás de cada experimento hay una visión, disciplina y una apuesta por el conocimiento. Y gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan. Esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora, que haya despertado inquietudes y sobre todo curiosidad. Los invitamos a acompañarnos en las siguientes entrevistas, donde seguiremos explorando cómo se construye la ciencia desde adentro. Esto fue Animática.